Muy buenos días, gracias a todos y a todas por acompañarnos. El propósito de la conferencia que estamos desarrollando esta mañana es poner atención a un tema al cual nuestras organizaciones ya han venido dando seguimiento durante muchos años, pero parece que ha perdido bastante fuerza en los últimos meses, inclusive años, y es el de la importancia que necesitamos prestar a la transparencia que debe haber en los diferentes proyectos de infraestructura pública, en todas las obras públicas que se desarrollan. En general, ustedes conocen del trabajo que nuestras organizaciones realizan para verificar el buen uso de los recursos públicos, ejercer contraloría social, hacer monitoreo a diferentes instituciones y el trabajo que están realizando. Y es por eso que este día queremos compartir parte del trabajo que tanto Acción Ciudadana como Funde hemos venido haciendo en torno a este tema y destacar la importancia de la transparencia en proyectos de obra pública. Como organizaciones de la sociedad civil reconocemos la relevancia de la inversión en grandes proyectos de infraestructura pública, así como en obras ejecutadas a nivel municipal, por los múltiples beneficios que estos tienen para la población. No obstante, es importante destacar y considerar que estos son ámbitos donde hay mucha susceptibilidad a la corrupción, especialmente cuando los proyectos se implementan sin la aplicación de criterios de transparencia y legalidad. En los últimos meses hemos conocido sobre nuevos proyectos de grandes obras de infraestructura que se van a desarrollar en el país o que se proyectan realizar en el país, que implican una alta suma de dinero invertido para el desarrollo de estos proyectos, pero que también están conllevando la aprobación de leyes especiales para el desarrollo de los mismos y omitir otras leyes como la LACAP, por ejemplo. Y a esto le podemos sumar lo que es cada vez más frecuente en las diferentes instituciones públicas de omitir también leyes como la de acceso a información pública y no brindar información sobre el trabajo que se está realizando. Entonces, ante este panorama, nosotros vemos con preocupación que se continúen implementando, desarrollando estos proyectos y que puedan abrirse las puertas a la corrupción más de lo que hemos visto que ha ocurrido en el pasado. Y es por eso que con los datos que vamos a exponer este día queremos abordar tanto los grandes proyectos de infraestructura con el monitoreo que realiza Acción Ciudadana y también algunos datos que tenemos desde nuestro Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde sobre los proyectos que desarrolla la Dirección de Obras Municipales. Sin más, para poder entrar en materia, dejo ahora a Eduardo Escobar. Buenos días, gracias por asistir a la presentación de este informe. En primer lugar, como organizaciones de la sociedad civil, creemos que es importante señalar que toda obra pública sin duda significa o implica beneficios para la comunidad, porque en primer lugar dinamiza la economía, genera empleos en las áreas donde se va a implementar esta obra pública, mejora el acceso a los servicios para la ciudadanía y puede mejorar sin duda, tener un impacto positivo en las condiciones de vida de la población. Pero pese a eso, hay que señalar que en este caso hay un riesgo de corrupción en obra pública y también hay una posibilidad de injerencia extranjera en nuestro país con motivo de esta obra pública. Entonces esos son, digamos, los temas de preocupación: injerencia y el tema de posible corrupción, o sea, proclive la obra pública a que se cometan actos de corrupción. En esa medida hay que señalar que en el país hay un costo de corrupción que ronda el 16% del presupuesto general de la nación, es decir, un 2.1% del PIB. Y a nivel global tenemos un 5% del PIB global comprometido por el tema de corrupción. Entonces, digamos, es un problema muy grave la corrupción, que por lo tanto hay que ponerle atención y particularmente en la obra pública. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, en Costa Rica, el caso La Cochinilla, donde hay corrupción en obra pública. Tenemos también en Guatemala un caso de corrupción de empresas de cartón, donde se dio corrupción en obra pública. En
esa medida, también en El Salvador nosotros conocemos casos de corrupción en obra pública. Boulevard Diego de Holguín, por ejemplo, la presa del Chaparral. También tenemos irregularidades durante la emergencia por COVID-19, que esas las ha señalado tanto CICIES en su momento como la Corte de Cuentas, y las irregularidades en la construcción del Hospital El Salvador. Es decir, que la actual gestión tampoco escapa a señalamientos en materia de obra pública y corrupción. Nosotros lo que hemos determinado en el monitoreo es que, en primer lugar, en la región centroamericana hay elementos comunes en todos estos temas de construcción de obra pública. Lo primero, falta de transparencia. Y lo segundo es que no hay escasos controles preventivos. Y eso es lo que propicia la corrupción. O sea, estos dos elementos hay que tenerlos en cuenta, el que tiene que ver con falta de transparencia en la obra pública y los controles preventivos, que en este caso son aminorados por las instituciones del Estado. El otro punto que queremos señalar antes de pasar a los resultados del monitoreo es el riesgo de la injerencia extranjera, ¿sí?, por medio de la obra pública. Todos sabemos que hay potencias que siempre quieren tener injerencia en territorio salvadoreño. Y en este caso tenemos, por ejemplo, Uganda, con un aeropuerto precisamente donde se dio financiamiento de China y después fue controlado por China. También tenemos un puerto en Sri Lanka que fue financiado por China y terminó siendo controlado por China. Entonces, digamos, está ese tema que escapa a lo que tiene que ver exclusivamente con obras públicas, sino que hablamos un tema de geopolítica, intereses económicos, que también están vinculados en la construcción de obra pública, y por lo tanto hay que ponerle atención al tema de cómo se dé este proceso de asignación de contratos, cómo se dé la explotación de esta obra pública. Esto nos lleva también a trampas de deuda, porque los países terminan endeudándose cuando hay injerencia de una nación extranjera en obra pública, y esto sin duda no escaparía al caso del salvadoreño, que es un país pequeño con alto endeudamiento, sin mucha capacidad de pago, que podría verse afectado, aparte de todo lo que implica geopolíticamente control de territorio salvadoreño por parte de otros estados. Entonces, esos son, digamos, los señalamientos en general que hacemos, y ahora damos paso tanto al licenciado René Valiente, coordinador del Observatorio de Acción Ciudadana, como a Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, para que nos den algunos datos tanto del monitoreo como de el seguimiento que se ha dado a la Dirección de Obras Municipales. Y bueno, desde Acción Ciudadana hemos realizado un monitoreo que incluye dos grandes áreas. Primero, hemos realizado un análisis técnico de los proyectos de ley, en particular de las leyes especiales ya aprobadas para cada uno de los proyectos de obra pública que hemos identificado. Estamos hablando de la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales, la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, y la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos relativos al Tren del Pacífico. Sobre estos tres grandes proyectos también realizamos un monitoreo respecto de la información que se encuentra disponible, y esos son los resultados que vamos a presentar este día. Para comenzar, hablando de esas tres leyes especiales, no es un secreto que hay una tendencia actual a la promulgación de leyes especiales, a la creación de marcos jurídicos especiales para la consolidación de ciertos proyectos, entre ellos esos tres que hemos mencionado, los proyectos del Aeropuerto del Pacífico, el Tren del Pacífico y la creación de centros penales. Todas estas propuestas fueron presentadas en la 52ª
sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Legislativa el día 19 de abril de 2022. Dos de ellas, las que corresponden al Aeropuerto del Pacífico y el Tren del Pacífico, fueron remitidas a la Comisión de Economía para su análisis, mientras que la que corresponde a la construcción de centros penales fue conocida ese mismo día con dispensa de trámite. Todas las propuestas fueron aprobadas. La diferencia fue que la de centros penales fue aprobada en el acto y el resto, los otros dos proyectos, fueron sometidos a una semana de discusión en la comisión respectiva, en la que se reunieron una única vez el día 25 de abril para ser sometidos el día siguiente, el día 26, en la 53ª sesión ordinaria, donde fueron aprobados por el plenario. ¿Qué hay en común en estos tres, en la aprobación de estas tres leyes? Para empezar, no hubo espacio para la participación ciudadana. En ninguno de los tres proyectos se tomó en cuenta o se realizaron ejercicios de participación ciudadana para la formulación de la normativa específica o incluso para la determinación de la necesidad de los proyectos. No consta que haya sido discutido con la población, por ejemplo, la priorización que recibieron estos tres proyectos por encima de otros aspectos, otras necesidades que aún no están solventadas, que requieren también la construcción de obra pública. Otro elemento importante es que, si bien no hubo una discusión en términos de participación ciudadana, también el debate legislativo fue escaso. Únicamente se realizó una sesión en la comisión especial, la Comisión de Economía, y luego automáticamente se pasó al plenario, donde, como ha ocurrido en otras ocasiones, hay aspectos que no fueron discutidos, al menos no fueron discutidos suficientemente. Por ejemplo, no se justificó o no se dejaron claros cuáles fueron los criterios para desplazar el marco jurídico aplicable para la contratación y construcción de este tipo de obras y la necesidad de crear un marco jurídico específico. Por ejemplo, son aspectos, junto con lo que vamos a ver más adelante, que no fueron desarrollados adecuadamente. En estas tres leyes especiales aprobadas hemos identificado como asociación unos elementos que están al menos regulados de manera cuestionable, aspectos que generan algunas dudas respecto a la forma en que han sido regulados y que pueden abrir espacios de riesgo para la corrupción, para la injerencia extranjera y en general para el mal manejo de los proyectos y de los fondos que están vinculados a estos. Hemos identificado tres áreas importantes. La primera, en la adjudicación. En el tema de la adjudicación es necesario que se actúe con un marco jurídico sólido que permita la confirmación de los criterios que han sido utilizados en la selección de las ofertas, el manejo de las ofertas, etc. Entonces, esta etapa es crucial. La determinación de quién va a ser la empresa o la persona que va a ejecutar estas obras es determinante porque hay que evitar espacios, por ejemplo, para el amiguismo, espacios para la discrecionalidad, por ejemplo, que no participe en la oferta de este tipo de proyectos familiares de funcionarios. Peor aún, familiares de funcionarios que estén involucrados en la toma de decisiones sobre esos proyectos en específico. Asimismo, por ejemplo, financistas de partidos políticos o personas vinculadas al terrorismo, etc. El control sobre la transparencia en las decisiones relativas a la adjudicación de este tipo de proyectos es determinante para combinar a futuro su propia viabilidad y el uso transparente de los fondos que se están asignando en este tipo de proyectos. Luego, una vez adjudicada la obra, también es importante mantener control ciudadano sobre la ejecución de los proyectos.
que nos permitan determinar si se está ejecutando adecuadamente los fondos, si los bienes o las obras que están siendo realizadas están dotadas de la calidad necesaria, si se está haciendo un uso razonable de los fondos públicos. Y finalmente, en la concesión de las obras, ya en el goce de estas obras de infraestructura, también es importante mantener control ciudadano, particularmente porque pueden ocurrir espacios de discrecionalidad que abran la puerta para situaciones no deseadas, como podría ser, por ejemplo, que se realice una concesión sobre un inmueble ya construido en el que el beneficiario no ha participado del riesgo de la construcción, o, como ya se ha mencionado al inicio, que se abra a través de la concesión la posibilidad de injerencia de potencias extranjeras en estos ámbitos. Luego hemos identificado también algunos elementos particulares en los que la regulación genera dudas. Uno de ellos es en la regulación inadecuada de los procesos de contratación. Poco se discutió en la comisión respectiva y en la comisión respectiva y en el plenario acerca de la necesidad de desplazar a la ALACAP. Las tres leyes adoptan medidas para dejar de aplicar aquellos criterios establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Y prácticamente se migra a un esquema de autorregulación. Aquello que estaba regulado en un instrumento de rango legal, ahora se le ha delegado esa capacidad a la Unidad Normativa Nacional de Adquisiciones y Contrataciones, una dependencia del órgano ejecutivo, para que determine cuáles son los procedimientos que van a ser aplicables en cada caso. Y es importante también señalar que se ha delegado la creación de un marco normativo específico para cada proyecto. Es decir, la UNAC deberá emitir un instructivo, un reglamento, no sé cuál será el rango que van a utilizar, porque no tenemos conocimiento desde sociedad civil que se haya ya aprobado esa normativa, pero es una normativa específica. Entonces esto aumenta la discrecionalidad porque es el mismo ente que va a decidir cuáles son las normas que van a regular sus procedimientos, y habilita, por ejemplo, que haya ofertantes extranjeros que sean tomados en cuenta por encima de los ofertantes nacionales. ¿De qué nos perdemos con la regulación que ha sido omitida? Pues hay diversos aspectos que están regulados en la ALACAP que van a dejar de tener aplicación. Aspectos que tienen que ver con la debida planificación de los proyectos, la regulación obviamente de los procedimientos a seguir, la delimitación de responsabilidades, garantías, régimen sancionatorio, sistemas de supervisión y también la regulación acerca de la toma de decisión sobre los ofertantes. El artículo 55, por ejemplo, de la ALACAP establece que va a haber una preferencia de los ofertantes nacionales por encima de los extranjeros cuando ambas ofertas reúnan las mismas características. Esa es una norma que ha sido desplazada, por ejemplo, en los tres proyectos que han sido aprobados por medio de leyes especiales. Luego tenemos algunos cuestionamientos en el ámbito de los límites a los controles democráticos y a la funcionalidad de la Corte de Cuentas de la República. Debemos tomar en cuenta que estos proyectos, estas leyes especiales, han sido promovidas en un contexto de graves retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información. En el informe 2021 de Acción Ciudadana se detalla acerca de la limitación que existe ahora en la funcionalidad, por ejemplo, del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y para nadie es un secreto la disminución drástica que ha habido en los niveles de difusión de información pública. En ese contexto se dan estos proyectos de infraestructura y estas leyes en las que hay escasa información disponible incluso sobre los proyectos, y esto limita en buena medida la capacidad que tiene la prensa, por ejemplo, para controlar lo que sucede alrededor de esos proyectos, y a la vez la capacidad que tiene la población de ejercer control ciudadano sobre estas situaciones, esos proyectos. Se anulan los controles preventivos. ¿Y esto cómo afecta, por ejemplo, en la función que realiza Corte de Cuentas? Para empezar,
hay que reconocer que Corte de Cuentas tiene la capacidad jurídica para realizar controles concurrentes, exámenes especiales sobre obras que se encuentren en ejecución. Sin embargo, estos controles requieren de un marco jurídico sólido que permita verificar la actuación de las instituciones que está verificando. Lo que ha ocurrido es que se ha anulado el marco jurídico en virtud del cual el Corte de Cuentas va a realizar ese examen, ¿no? Se ha desplazado la CAP y se ha instaurado en su lugar un sistema normativo que desconocemos y que es previsible saber que también Corte de Cuentas desconoce. Esto hay que analizarlo también desde la perspectiva que Corte de Cuentas previamente ya ha sido bloqueada por parte de instituciones gubernamentales, ya sea a través de impedirle acceso a ciertos documentos o, como ocurrió con Fiscalía y el Ministerio de Salud, impedirle acceso a las instalaciones. Entonces, todo esto analizado en el marco del escaso acceso a la información que tenemos actualmente, pues permite prever una cierta dificultad en el ejercicio de esa función que realizará Corte de Cuentas en la auditoría de estos proyectos. Luego también hay que tomar en cuenta algunos aspectos relativos a la reducción de garantías individuales, particularmente en el caso de los terrenos que van a ser expropiados para la construcción de estas obras. Si bien es cierto, la Constitución de la República en el artículo 106 reconoce la capacidad del Estado para expropiar algunos bienes, siempre y cuando medie un interés público y un beneficio social. Esto tampoco anula los derechos que tienen las personas para ofrecer alguna resistencia respecto de esa función expropiadora del Estado. Y el proceso que se ha configurado para la realización de estas expropiaciones es expedito, un proceso que está diseñado para tardarse aproximadamente 15 días. En algunos de los casos se va a realizar en una jurisdicción territorial que no pertenece al lugar donde se encuentran los inmuebles, como en el caso de la ley, de lo previsto en la ley para el proyecto del Tren del Pacífico, con plazos cortos, con la posibilidad de notificar por medios no directos, lo que podría permitir que una persona en esos 15 días ni siquiera se dé cuenta efectivamente que ha sido expropiado. Y lo más grave es que se limita la capacidad de interponer un recurso respecto de esa decisión. En algunos de los proyectos se anula completamente la capacidad de interponer recursos, como ocurre en el proyecto de la ley para el aeropuerto y la ley para el Tren del Pacífico, o como ocurre en la ley para centros penitenciarios. Se limita únicamente a poder discutir el monto, no a la necesidad. Se le despoja al propietario de los inmuebles de poder cuestionar la necesidad de la expropiación de sus inmuebles. Luego también tenemos algunos cuestionamientos, se han identificado algunos cuestionamientos respecto del régimen tributario y de concesiones que se le va a aplicar a estos tres proyectos, y es que se plantea una exención de impuestos hasta por 25 años y unas concesiones sin restricciones claras en la ley. No hay criterios y reglas claras ni para la exención de impuestos ni para las concesiones, que abren la puerta, por ejemplo, para que ocurran actos de corrupción. No vamos a negar que una exención de impuestos es un elemento que podría resultar favorecedor para la inversión, que puede ser atractivo para inversionistas. Sin embargo, no es correcto dejar ese tipo de decisiones a la absoluta discreción, ¿no?, de las autoridades, sino que deben limitarse, por ejemplo, a criterios de proporcionalidad respecto de los beneficios o de la participación que estos tengan en el desarrollo de los proyectos. Es algo que ha quedado por fuera en la regulación que se ha hecho de estos tres proyectos y que merece atención. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es el ámbito del impacto ambiental. Estamos viviendo situaciones de crisis ambiental en la que se esperaría que el Estado, en ejercicio de los principios constitucionales de prevención, de conservación del medio ambiente
y de Desarrollo Sostenible actúe coherentemente con la gravedad de la crisis ambiental a la que nos enfrentamos. Sin embargo, ninguno de los tres proyectos plantea responsabilidades en materia ambiental. Obvio que es previsible el impacto de las obras, aunque hay poca información disponible, lo que está plasmado en las leyes permite prever obras de gran envergadura, como el Tren del Pacífico, que se extenderá, según lo proyectado, en una franja de terreno amplia, o el Aeropuerto del Pacífico, que va a ser construida sobre una área de interés ecológico, por ejemplo. Sin embargo, no hay ninguna medida de transparencia ambiental, no hay ninguna medida de compensación del daño ambiental que se pueda causar, y al contrario, hay aspectos preocupantes, ya que por ley se le ordena al Ministerio del Medio Ambiente la flexibilización de sus criterios y de sus procedimientos para agilizar el otorgamiento de permisos de impacto ambiental. Entonces, estamos en una situación bastante preocupante en términos que no se han tomado previsiones para la conservación del medio ambiente y el impacto que tengan las obras que se van a realizar en estos proyectos, y por el otro se ha ordenado la flexibilización de los criterios, lo que podría generar actos dañinos al medio ambiente. Luego también hemos identificado que hay una propensión para la instrumentalización electoral de los proyectos. No hay ninguna disposición en las leyes especiales que prohíba el uso electoral de los proyectos, lo cual es previsible si tomamos en cuenta que ya nos encontramos pues cerca del inicio de la campaña electoral, que tendrá lugar el próximo año, el inicio de la campaña, con vistas a las elecciones que se van a realizar el año siguiente. No hay controles efectivos, no se plantean en las leyes especiales que se han aprobado para los proyectos mecanismos de control que pudieran limitar, digamos, de alguna manera, el uso electoral, ya sea de esos proyectos o de las leyes aprobadas. Luego también hay afectaciones en el ámbito del libre comercio y del libre mercado y la competencia. Si bien el marco normativo de la CAP está diseñado pues, principalmente para garantizar un mejor uso de los fondos públicos, es cierto que también tiene consecuencias a nivel de libre mercado y de garantizar la debida competencia, en cuanto que cuando se compite en términos de reglas claras y los criterios que se van a utilizar también están claros, la misma competencia regula los precios y eso conlleva también un uso más eficiente de los fondos que han sido destinados para estas obras. Si eliminamos los controles sobre esas medidas, también es previsible que esto afecte la competencia en términos que los ofertantes van a tener que tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de sobornos, entra la desigualdad a participar, existe la posibilidad de que se vean en desventaja los inversores, las empresas nacionales frente a capitales extranjeros. En términos generales, pues hay condiciones desiguales para la inversión que en definitiva van a afectar pues, en mayor medida a los nacionales. Ahora bien, esos son algunas de las áreas en las que hemos encontrado posibles riesgos. La otra parte del monitoreo consistió en la verificación de la aplicación de ciertos criterios de transparencia en estos tres proyectos particulares. ¿Cuáles son los criterios que se han aplicado? Bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública establece que sobre los proyectos de obra pública existe cierta información que es oficiosa, que debe estar a disposición del público. Son pocos ítems los que deben estar disponibles. Particularmente en la etapa en que se encuentran estos proyectos, identificamos 8 datos que deberían estar a disposición del público: nombre de la obra, ubicación, costo, fuente de financiamiento, fecha de inicio proyectada, tiempo de ejecución, número estimado de beneficiarios y responsable de la obra, la institución que va a ser responsable de esa obra. Sin embargo, también hay unos criterios más amplios
que se han reconocido internacionalmente y se aplican en gran número de países, que son aquellos que derivan de la iniciativa en la transparencia para el sector de la construcción, COST por sus siglas en inglés. Es una iniciativa internacional que incorpora entes privados e instituciones públicas de diversos países y establece un estándar internacional de transparencia aplicable al sector de la construcción. El Salvador cuenta con representación en el capítulo nacional de COST prácticamente desde el año 2013 y desde 2018 el gobierno cuenta con una persona delegada en la junta directiva de esta iniciativa y ya ha sido aplicada la metodología de COST en proyectos de obra pública en El Salvador, como puede constatarse en los informes de aseguramiento que publican regularmente. La iniciativa COST divide la información en dos grandes bloques. Primero, respecto del proyecto, las obras materiales y físicas, y segundo, respecto del contrato. Sobre cada una de estas dos grandes áreas divide también en etapas. Hay una etapa de planificación, una etapa de preparación del proyecto y ya una etapa de ejecución. En cada una de estas etapas hay distintos ítems de información. Los que tienen en pantalla son los que corresponden a la transparencia activa, es decir, que de acuerdo al convenio de COST que ha sido suscrito por el Estado de El Salvador, esta información tendría que estar disponible para los 3 proyectos que hemos verificado. Como lo pueden ver, es información mucho más amplia que la establecida en Ley de Acceso a la Información Pública. Incluye para esta etapa pues, al menos 20 ítems que deben ser publicados. También hay un criterio de transparencia COST para transparencia reactiva. Esto significa la información que las instituciones no estarían en puridad obligadas a divulgar proactivamente, pero si usted lo solicita deberían entregárselo, que también incluye pues estos elementos que ven en pantalla. ¿Cuáles son los resultados que tenemos de este monitoreo? ¿Cuál es la información que se encuentra disponible de cada uno de los proyectos? Primero, respecto del Aeropuerto del Pacífico, respecto de este proyecto, únicamente tenemos disponible el nombre de la obra, el responsable, que es CEPA, y la ubicación. Es particular el tema de la ubicación porque se incluyó en el artículo 2 de la ley especial creada para ese aspecto. El nombre de la obra y el responsable de la obra también derivan de la ley. Quiere decir que la única información que se encuentra disponible en una fuente constatable es aquella que ha sido depositada en la ley especial. Si bien en la discusión de la Comisión de Economía se expuso verbalmente por algunos funcionarios, por ejemplo, temas como costo total de la obra o propósito de la obra, estos aspectos no pudieron ser verificados en un documento. Fueron expuestos verbalmente o fueron compartidos esos documentos únicamente con los diputados de la comisión específica y no han sido divulgados, no se encuentran disponibles, al menos no en los portales de transparencia de las instituciones ni en las páginas web correspondientes donde debería estar disponible esta información. Esto equivale al 38% de la información. Únicamente está disponible el 38% de la información respecto del estándar de la Ley de Acceso a la Información Pública. Obviamente, el criterio de COST es mucho más amplio. El criterio de transparencia que establece COST tiene más ítems, por lo tanto la información que está disponible se reduce al 21%, es apenas un 21% de cumplimiento del estándar de transparencia que establece la iniciativa de COST. Respecto del Tren del Pacífico, únicamente tenemos disponible el nombre del responsable, que será el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y el nombre del proyecto. Es la única información pública cierta, de fuente constatable, que está disponible. Esto es un 25% del estándar de Ley de Acceso a la Información Pública
y apenas un 14% de transparencia respecto del estándar COST para la transparencia en proyectos de obra pública. El caso más grave es el de la ley especial para la construcción de centros penales. Únicamente se tiene disponible el nombre del responsable de la obra, cuál es la institución pública a la que le corresponderá coordinar el proyecto de la ejecución de este proyecto. Esto es apenas un 13% de cumplimiento de la información que debería estar disponible de acuerdo al estándar de la Ley de Acceso a la Información Pública, y apenas un 7% de cumplimiento de los estándares de COST. En resumen, pues ninguna de las obras presenta niveles aceptables de transparencia. Conocemos muy poca información respecto de cada uno de los proyectos. Básicamente la información que está disponible es la que ha sido consignada en la ley especial para cada uno de los proyectos, y en ninguno de los casos hemos logrado identificar un adecuado ejercicio de transparencia respecto del manejo de la información correspondiente a cada uno de los proyectos. Rápidamente, solo para concluir el resultado del monitoreo. En primer lugar, hay que recalcar que es positiva, en este caso, la inversión en proyectos de obra pública, pero hacemos el llamado a que se haga bajo criterios de legalidad y transparencia, porque de lo contrario se somete a un riesgo excesivo estos proyectos de que pueda ocurrir corrupción. Respecto de las leyes especiales, hay que decir que estas carecen de garantías mínimas de transparencia, desplazan los controles existentes para impedir corrupción y se genera autorregulación. Eso es lo que nos están diciendo las leyes. Los proyectos obviamente se han dado dentro de un ambiente de opacidad, sin participación ciudadana y sin discusión de parte de los legisladores. Lo otro es que obviamente se reducen los mecanismos de control en estas leyes, al decir que, por ejemplo, la ANACAP no va a ser aplicable. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que el Estado está obligado a brindar transparencia en estos proyectos y a garantizar que los mismos generen beneficio para el país, no para un tercero. Entonces, esas son parte de las conclusiones, y en esa medida se insta al órgano ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a que revisen este marco jurídico que se ha escrito y estos aspectos de riesgo que se han señalado, como por ejemplo incluir la aplicación de criterios de la ley de la CAP, y también a que se retomen estos criterios de transparencia de la Ley de Acceso a la Información y los criterios COST, que nos parece importante, dada la envergadura y la cantidad de recursos estatales que se van a invertir en estas obras, que sean retomados. Damos paso a Wilson Sandoval de ALAC para que complemente con alguna otra información. Días. Gracias por la presencia. Voy a comentarles un poco del monitoreo que hemos hecho desde la LAC Funde sobre el trabajo de la DOM, o la Dirección de Obras Municipales. Solo para recordar un poco, la DOM viene a sustituirnos a lo que fue en su momento el caso del FIDL, y como hicimos ese monitoreo, lo hicimos a través de la utilización de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, a través de la ley y a través de peticiones de información pública. Algo bien interesante ahorita que quiero mencionar es que, o positivo, ¿no? Es que hasta el momento la DOM ha entregado la información pública que hemos solicitado, de las peticiones que hemos hecho. Y eso me parece como positivo en el sentido de que se ha cumpliendo la ley. Un poco de los antecedentes, la DOM se genera o se crea a partir de una iniciativa de la Presidencia de la República, y obviamente es a través de la Asamblea Legislativa que se debe configurar,
y al igual que las leyes especiales anteriores que mencionaban las colegas de Acción Ciudadana, también es una ley que viene a desplazar la ANACAP y hace o genera una ley que crea una ley de simplificación y deja sin efecto entonces todo ese procedimiento que conocíamos de compras de adquisiciones a través de la ANACAP. Vamos a pasar a la siguiente. Más o menos, ¿qué podemos encontrar de lo que hemos sabido de información que hemos recopilado en el portal de información pública del DOM y también de otros portales como el Ministerio de Hacienda? El DOM tiene un presupuesto, tiene un presupuesto mayor a $300 millones, más asignación presupuestaria, en este caso casi uno de los $330 millones, ahora por los $328 millones, y en donde $31 millones están enfocados en el tema de apoyo al desarrollo económico local, $4 millones un poquito más en el tema de erradicación de la pobreza, y el grueso se concentra precisamente en el tema de gestión de proyectos de obras municipales, que son alrededor de $260 millones, un poco más. Hay dos solicitudes que hemos realizado, una ya ha sido respondida en su totalidad y la siguiente se encuentra a la fecha en estado de actividad. En cuanto a la solicitud número 1, que es la que pueden ver del lado izquierdo en la pantalla, solicitamos algunas cuestiones que voy a mencionar. Uno es la copia del reglamento general que desarrolla la ley del DOM. Otro aspecto fue el documento que sirve como base para seleccionar los proyectos que van a ejecutarse dentro de las municipalidades en el territorio. Y solicitamos también una copia electrónica de la certificación de acreditación de las normas antisoborno, que ha sido parte de lo que el DOM ha manifestado, que tiene como mecanismo para sopesar posibles actos de corrupción, dado que han dejado a un lado la ANACAP y lo que se ha venido manifestando entonces de parte de la dirección es que están o estarían certificados por una ISO, un estándar que les llevaría a precisamente evitar que eso sea actos de corrupción. También hay un tema bien interesante y es que están promoviendo también lo que es la certificación de calidad, una certificación que ya en su momento tuvo el FIDL y que la certificación que existe a la fecha de calidad es del FIDL y no de la Dirección de Obras Municipales. En cuanto a los literales A y B, la respuesta fue de parte de la dirección, en este caso de la Dirección de Información Pública, que tanto el reglamento como los criterios de elección de los proyectos se encuentran en desarrollo. Es decir, de noviembre a la fecha, los proyectos que se han realizado entonces sin la existencia de criterios mínimos que puedan definir por qué la dirección elegiría un municipio sobre otro, por ejemplo, para hacer un proyecto. O, dando otro ejemplo, por qué los municipios que hemos visto a la fecha, que tienen algunos proyectos de infraestructura, surge la pregunta, ¿bajo qué criterios se han elegido estos municipios? Si a la fecha pues no existen entonces estos criterios, ¿no? Moviendo a manifestado la Dirección de Información Pública. En cuanto al tema de la norma antisoborno, es también bastante interesante porque tampoco existe a la fecha la certificación y la respuesta es que se encuentran precisamente buscando que ésta se pueda otorgar a la dirección. Y esta cuestión también es bastante relevante, bastante interesante poder destacarla, porque si no existe la CAP ahorita, porque la desplaza la ley de creación de la dirección, hay un déficit también de información pública alrededor también de la mayoría de proyectos que se ejecutan en el Estado, y a eso hay que sumarle que tampoco existe la certificación. Uno podría perfectamente preguntarse entonces cuáles son los criterios para poder enfrentar el tema de sobornos o el tema de posible corrupción que pudiera estar llegando alrededor de los proyectos que ejecuta el DOM. Es decir, no existe a la fecha entonces un andamiaje jurídico o normas jurídicas que puedan estar sopesando algún acto de corrupción que pueda darse alrededor de los proyectos a partir de la evidencia que hemos encontrado de esta Comisión de Información Pública. En cuanto a la solicitud número 2, estas son al menos 4 cuestiones que hemos solicitado. En su momento, pues, cuando tengamos la información, con todo gusto la vamos a poder compartir con ustedes, la respuesta que finalmente hemos solicitado lo que es el plan operativo anual de la dirección,
también el estado de control de todas las obras ejecutadas hasta la fecha, es decir, en el periodo de creación desde el DOM hasta el día de hoy. Hemos solicitado también todas las actas de la sesión de la Junta Directiva de la Dirección de Obras Municipales y también la copia electrónica de los informes trimestrales realizados por la Junta Directiva del DOM, porque tienen que realizar conforme a la ley de creación del DOM. Como repito, las peticiones de estos elementos han sido emitidas por la Dirección de Información Pública y estamos a la espera precisamente de que pueda entregarse esta información. Resumiendo, un primer aspecto es que, como decía anteriormente, no hay reglamento entonces que desarrolle las facultades que se le dio en la ley a la Dirección de Obras Municipales, especialmente en materia de cómo eligen qué proyectos hacer o no dentro de determinado municipio o junto a determinada alcaldía. Hay un tema también de deficiencia en el portal de información pública, es decir, no toda la información está actualizada en el portal web de la DOM. Y también hay un tema bastante importante, y es que la ley de creación del DOM, y esto también es bien interesante, obliga a que la dirección tenga la certificación antisoborno, la ISO 37001, y quedó tal cual dentro de la ley, y es como la parte que más ha hecho énfasis la DOM de que sirve precisamente para poder combatir la corrupción alrededor de los proyectos. Sin embargo, como manifestaba, a la fecha esa certificación no la tiene la dirección. A esto de eso más, pues, como mencionaba, que se desplazó la CAP y por lo tanto pues queda en incertidumbre cuáles son finalmente los criterios, queda la incertidumbre si hay competencia, por ejemplo, la elección que se puedan estar haciendo de los municipios para poder gozar de algún proyecto, entre otros. Para cerrar, es obvio de que son importantes los proyectos a nivel municipal. No estamos en contra de que se desarrollen, deben de seguirse desarrollando, especialmente porque la ciudadanía, en cuanto a sus problemas, generalmente lo primero que hace es acudir a los alcaldes, a las alcaldías. Y precisamente las alcaldías resuelven problemas muchas veces de temas de infraestructura, o puede ser la reparación de una calle, o puede ser la reparación de valles, o puede ser un tema de casas comunales, etc. Todos esos proyectos tangibles que pueden ver las comunidades dentro de sus municipios, las colonias, los barrios, etcétera, son sumamente importantes y deben continuar, pero deben de realizarse bajo criterios de transparencia y deben de realizarse bajo criterios donde podamos saber por qué un municipio o por qué este no va a ser beneficiario precisamente de esos más de $300 millones, alrededor de $330 millones que se han orientado para poder realizar proyectos dentro de las alcaldías de la Dirección de Obras Municipales. Muchas gracias.